Buenos días, muchachos. ¿Dónde están, chicos? Vamos a activar las cámaras para comenzar la sesión del día de hoy. No veo que nadie me responda ni que estén sus cámaras activadas. Están con flojera el día de hoy. Y todavía les esperan los grandiosos exámenes. O ya están cansados de estudiar. Espero que estén estudiando. Quiero pensar que están cansados de tanto estudiar. Por cierto, en el transcurso del día debo de mandarles una captura de un ejemplo de cómo encontrar el examen que van a presentar de mis asignaturas, en este caso de pensamiento y de etimologías. No sé si ya les comentaron, pero tienen que entrar a la plataforma y luego entrar al curso de la asignatura que vayan a presentar y ahí abrir su examen y ya realizarlo. Muy bien, excelente, muchachos. Vamos a dar inicio. Bueno, ya finalizamos el tema del lenguaje simbólico, pero todavía no nos deslindamos completamente de eso. Recordemos que a lo largo de toda la asignatura hemos estado viendo que todos los temas se relacionan con los anteriores y las tablas de verdad tampoco van a ser la excepción. Por cierto, que con este tema, las tablas de verdad, ya iniciamos nuestro último tema correspondiente a la asignatura de pensamiento lógico y crítico. O sea, eso es lo último que vamos a realizar. La tarea que se va a marcar de tablas de verdad va a ser la única que se va a marcar. ¿No me escuchan? Yo sí escucho. Sí se escucha. Ok, gracias. Bien. Entonces, hay que poner especial atención. Nos va a llevar varias sesiones a estar practicando las tablas de verdad porque prácticamente son ejercicios de un entorno práctico, así como estuvimos practicando muchas veces los diagramas de Venn para poder hacer nuestros silogismos. Igual vamos a estar durante las sesiones practicando las tablas de verdad para que ustedes puedan hacer su actividad de aprendizaje número 9, que por cierto es la última actividad de aprendizaje. Bien, ¿a qué nos referimos con las tablas de verdad? ¿Para qué son? En el lenguaje simbólico de la lógica se utilizan ciertas gráficas que son lo que llamamos las tablas de verdad. Mediante estas podemos visualizar las combinaciones de los valores de verdad que le vamos a dar a las proposiciones. Recordemos algo importante de las proposiciones. Sé que lo hemos repetido hasta el cansancio, pero así de importante es. Una proposición no es cualquier enunciado. Tenemos que tener la capacidad de poder decir si lo que se está diciendo es verdadero o es falso. Porque de lo contrario ya no estamos hablando de proposiciones, estamos hablando de enunciados imperativos, interrogativos y así sucesivamente, pero no de proposiciones. Es por eso que desde que comenzamos a ver juicio y ahora que lo estamos trabajando como proposiciones vimos característica fundamental, poder decir que es verdadero o es falso. Si yo no tengo una proposición, simplemente no puedo proceder a hacer mis ejercicios de tabla de verdad. Así de simple. Entonces, con las tablas de verdad yo puedo definir o categorizar mis enunciados. ¿Cómo voy a categorizar dichos enunciados? En tautológicos, en contradictorios o en contingentes. ¿Qué es un enunciado tautológico? Es cuando los valores del conectivo principal resultan ser todos verdaderos. Ahora, ¿cuáles son nuestros enunciados contradictorios? Aquellos que se dan cuando los valores del conectivo principal resultan todos falsos. Y finalmente los contingentes se dan cuando los valores del conectivo principal unos son verdaderos y otros son falsos. Ok, ¿qué es lo que sucede aquí? Para yo poder decir
si mi enunciado es verdadero o es fácil, no es tan sencillo cuando estoy hablando de proposiciones compuestas que cuando estoy hablando de proposiciones simples. ¿Por qué? Porque en una proposición simple solo tengo un enunciado y por lo tanto solo tengo que decir si es verdadero o es falso un enunciado. Por ejemplo, el sol es una estrella. Yo puedo decir eso es verdad o eso es mentira. Así de simple. Pero si yo tengo, por ejemplo, una proposición compuesta o molecular, entonces de entrada yo sé que cuando menos voy a tener dos proposiciones o dos enunciados y un conectivo. Entonces, si tengo, por ejemplo, vamos a agregar la conjunción, la Tierra es una estrella y, perdón, el Sol es una estrella y la Tierra es un planeta, ahí yo tengo dos enunciados diferentes que pueden ser tanto verdaderos como falsos. Y si yo quiero tener en cuenta o sea, si ellos dos forman parte de una misma proposición, porque es una proposición compuesta, no es tan sencillo decir si es verdad o es falso. ¿Qué pasa si los dos son verdaderos? ¿Qué pasa si uno es verdadero y otro es falso? ¿O qué pasa si los dos son falsos? Eso es lo que nos va a ayudar a discernir nuestra tabla de verdad. Vamos a descomponer por completo nuestras proposiciones que son compuestas o moleculares para poder decir si son verdaderos y son falsos y al igual que hicimos en los silogismos, definir si son válidos. ¿Cuándo mi proposición va a ser válida? Cuando mis valores sean o cuando mis enunciados sean tautológicos, es decir, que todos mis resultados sean verdaderos. Eso quiere decir que todo está bonito, que todo está perfecto en mi proposición y por lo tanto es válida y los demás pues son casos excepcionales. Recordemos que si, por ejemplo, yo pensaba en un silogismo cuando vimos diagramas de Venn, podía simplemente inventar un silogismo siguiendo la estructura, pero si rompía una de las reglas que vimos en ese tema, entonces ya dejaba de ser válido. Lo mismo sucede aquí. No es que tengamos unas reglas que hasta ahorita no hemos listado ninguna regla como tal de cómo deben de ser nuestras proposiciones, pero sí vamos a trabajar con base en verdadero o falso y a través de ellos identificar si son válidos o no son válidos, porque también podemos, siguiendo la estructura que hemos visto a lo largo del lenguaje simbólico, inventar cualquier tipo de proposición y que no tenga ningún sentido. Por ejemplo, decir la madera es un metal y la tierra es de aire. Entonces, ahí, pues sí tengo una estructura, pero lo que estoy diciendo no tiene tanto sentido como cuando de verdad pensamos en la vida cotidiana, en ejemplos basados en la experiencia. Bien. Entonces, nosotros necesitamos necesariamente analizar cada uno de los valores que conforman nuestra proposición. Para que yo, como tengo tantos elementos, por ejemplo, vimos que nuestras proposiciones pueden tener 3, 4 enunciados, pueden tener muchísimos y varios conectivos, pueden tener tanto conjunción como condicional, bicondicional y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nos va a decir si mi proposición fue válida o no fue válida? Bueno, vamos a ver posteriormente cómo analizar cada uno de los componentes, pero nuestro principal componente para poder decidir si una proposición es válida es mi conectivo principal. ¿Cuál es mi conectivo principal? Nuestro conectivo principal siempre se localiza fuera de cualquier paréntesis, corchete o llave, o bien es el que está más independiente de todos los demás, o sea, el que no está dentro de 30,000 símbolos. Tiene que ser el que veamos más libre de todos. En el ejemplo anterior se puede observar que nuestro conectivo principal es el condicional. ¿Por qué? Tenemos
3 conectivos. Pero ya sabemos que nuestra negación es diferente. Es únicamente lo que nos indica que nuestro enunciado es negativo. Fin. ¿Qué nos queda? Nos queda nuestra conjunción, que es lo que vemos aquí. Y nos queda nuestro condicional. Pero la conjunción está dentro de 2 símbolos, tanto el paréntesis como corchetes. Y mi condicional únicamente está dentro de un símbolo, que son los corchetes. Entonces es por ello, ok, Verena, entonces es por ello que mi condicional va a ser mi conectivo principal. Este va a ser siempre mi paso número 1 para comenzar a elaborar mi tabla de verdad. Vamos a dejar de presentar un momento el PowerPoint y les voy a mostrar un Word. Ok, ahora lo deben de estar viendo. Vamos a identificar los conectivos principales en cada una de las siguientes ecuaciones. Aquí les pongo varios ejemplos. No nos vamos a poner a determinar cuál podrían ser las frases. A partir de ahora nos vamos a enfocar únicamente en las ecuaciones. Así que ya no se estresen tanto por lo que vimos en la sesión anterior. Entonces, si tenemos que nuestro conectivo principal siempre va a ser, en este caso, nuestro símbolo, nuestro conectivo que está fuera de corchetes, paréntesis, etcétera, o cuando menos más independiente, vamos a identificar. Aquí tenemos un conectivo, 2 conectivos, 3 conectivos. Este conectivo está tanto dentro de paréntesis como dentro de corchetes. Así que digamos que es el que tiene menor prioridad. Mi conjunción es un poco más independiente, pero todavía está dentro de mis corchetes. Y entonces me queda un segundo condicional. Y este no está dentro de nada. Por lo tanto, creo que se anota más así. Este sería nuestro conectivo principal. Bien, ahora díganme, en esta ecuación, ¿cuál debería marcar como mi conectivo principal? ¿Mi disyunción o mi condicional? ¿Condicional? Muy bien, mi condicional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Que mi disyunción, que en este caso es inclusiva, está dentro de los paréntesis. Y mi condicional no está dentro de ningún símbolo, entonces es más independiente, ese va a ser mi conectivo principal, es lo que estamos identificando aquí. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque es nuestro primer paso para construir tablas de verdad que vamos a ver. Bien. Dentro de toda esta ecuación tenemos aquí un condicional, disyunción, condicional, condicional y otra condicional. ¿Cuál de todos estos conectivos vendría siendo nuestro conectivo principal? Analízanlo un poco. ¿El condicional? Ok, pero tenemos 1, 2, 3, 4 condicionales. ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? El tercero. El tercero. Muy bien. El tercero. ¿Por qué? Este condicional y este condicional son súper dependientes. Están tanto en paréntesis como en corchetes. Mi conjunción es un poquito más independiente, pero está dentro de corchetes. Y esta condicional está dentro de paréntesis. Entonces, tampoco es muy libre que digamos como este, que no está dentro de ningún otro símbolo. Siguiente ejemplo, tenemos nuestra disyunción inclusiva, nuestra conjunción y nuestra condicional. ¿Cuál sería en este caso
nuestro conectivo Con- principal. Condicional. La condicional. Ok. Nuevamente, lo que vemos aquí es que tenemos que nuestra disyunción está tanto dentro de paréntesis como de corchetes, o sea, es muy dependiente. Nuestra conjunción está dentro de corchetes y nuestra condicional no está dentro de nada y eso lo vuelve nuestro conectivo principal. Siguiente ejemplo, muy sencillo. Solamente marco mi. La conjunción. Muy bien. Ahora, dentro de este ejemplo, ¿cuál sería nuestro conectivo principal? La condicional. La condicional. La segunda. Ok. Porque nuestra primera condicional está tanto dentro de paréntesis como dentro de los corchetes y nuestra conjunción está dentro de corchetes. Y finalmente aquí solo tenemos un conectivo y pues por lo tanto ese sería nuestro conectivo principal. ¿Quedó claro hasta aquí por qué los que marcamos en amarillo son nuestros conectivos principales? Bien. Ok, vamos a... ¿Puede repetir el por qué? Ok, ¿por qué? Mi conectivo principal siempre va a ser el más independiente. ¿A qué me refiero con que sea el más independiente? Con que una de dos, o no estén dentro de ningún paréntesis, corchete o llave, o bien, si no tengo ninguno que esté afuera de estos, que sea el que esté menos rodeado de símbolos. Por ejemplo, que solo esté dentro de un paréntesis o que solo esté dentro de unos corchetes. Pero generalmente los ejercicios que vamos a ir trabajando son símbolos, como en este caso, por ejemplo, que está completamente fuera de cualquier símbolo. ¿Y cuáles? O sea, ¿qué símbolos no debe rodear a mi conectivo principal? Paréntesis, corchetes, llaves. Eso es lo que vuelve mi conectivo principal. ¿Cuál va a ser la función de mi conectivo principal? Cuando veamos resolución a tablas de verdad, que no va a ser hoy, cuando veamos la resolución de mis tablas de verdad, voy a ir identificando relaciones entre cada uno de los componentes de mis proposiciones. Y como dije, no es lo mismo decir si es verdadero o fácil un enunciado que decirlo de 4 enunciados diferentes. Entonces, vamos a establecer relaciones de manera que este conectivo principal tenga un valor de verdadero o falso. Y eso es lo que va a determinar que entre dentro de una clasificación válida o una clasificación que vuelva una proposición inválida. Pero eso poco a poco lo vamos a ir viendo. Vamos a comenzar paso a pasito con esto. Vamos a regresar a nuestro PowerPoint. Muy bien. Ok, con esto terminamos conectivo principal. Después vamos a practicarlo. No se preocupen. Ahora, la tabla de verdad se basa en la propiedad de verdadero o de falso. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras proposiciones y nuestros conectivos tiene la capacidad de ser verdadero o falso. A raíz de esto podemos observar varias combinaciones que se van a ir dando dependiendo de los conectivos que vamos a utilizar. Lo que vamos a estar viendo a continuación son las tablas de verdad de cada uno de esos conectivos. Estas tablas de verdad son como presets o como formulitas que nos van a servir para ir resolviendo nuestros ejercicios posteriores, ¿ok? No quiere decir que las respuestas solo sean las que les voy a presentar, no. Únicamente son una guía que luego vamos a ver cómo utilizar cuando estemos en resolución de tablas de verdad. Comenzamos con nuestra negación. Negar una proposición consiste en indicar que es falsa. Entonces,
aquí, ¿qué es lo que sucede? Si yo nego una proposición, siendo esta proposición verdadera, estoy obteniendo una proposición falsa. Si yo digo, por ejemplo, no es cierto que el oro sea un metal, ahí estoy diciendo una mentira. Estoy negando, pero estoy teniendo una proposición falsa porque lo que estoy diciendo es mentira. El oro sí es un metal. En cambio, si negamos una proposición, siendo esta proposición falsa, obtendremos una proposición que es verdadera. No es cierto que el gato sea un pez. Ok, sabemos efectivamente los gatos no son peces, entonces al negarlo estoy diciendo que mi proposición va a ser verdadera. Por lo tanto, si yo niego una proposición verdadera, voy a obtener una proposición falsa. Y si niego una proposición falsa, voy a obtener una proposición verdadera. Entonces, aquí no hay mucho pierde, no hay mucha combinación, simplemente tenemos que si mi proposición es verdadera y mi negación va a ser verdadera, y si mi proposición es falsa, mi negación va a ser falsa. Vamos con calma a ver más adelante cómo aplicar esto. Pero mientras, ir recordando que dentro de este PowerPoint, aquí están las tablas donde establecemos las relaciones. Bien, tenemos nuestra conjunción. La conjunción es verdadera solo si ambos enunciados son verdaderos. Vamos a partir ahorita de dos enunciados para ir viendo nuestros conectivos de manera más sencilla. Hasta que resolvamos tablas de verdad, hablaremos de más de dos enunciados. Okay. Entonces, nuestra base es dos enunciados. Tenemos nuestra conjunción y dice, es falsa cuando al menos uno de esos enunciados es falso o cuando ambos son falsos. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta tablita? Nuestra primera columna hace referencia a nuestra proposición 1. Recordemos que siempre la representamos con P. La segunda columna tiene mi símbolo de conjunción y mi tercera columna es mi proposición número 2, que recordemos que la hemos estado representando con Q. Aquí me dice que para que sea verdadera, ambos enunciados tienen que ser verdaderos. Entonces, si P y Q, que es lo que vemos en la tabla de aquí, son verdaderos, entonces mi conjunción, mi conectivo de conjunción va a ser verdadero. Si mi primera proposición y mi segunda proposición son diferentes, como en este caso que en la segunda fila tengo que el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces mi conjunción va a ser falsa. Si mi primera proposición es falsa y la segunda es verdadera, mi conjunción va a ser falsa. Y finalmente, si ambas proposiciones son falsas, mi conjunción va a ser falsa. Ok, ¿quién habló? ¿Alguien tiene una pregunta con respecto a esto? Me gusta. Ok, es que escuché que se encendió el micrófono. Bien. Entonces, como vimos, nuestra proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Y nuestros conectivos también. Solo que a diferencia de identificar de que si es verdad o es mentira lo que estoy diciendo, mi conectivo va a ser verdadero o falso en función a la combinación de sus proposiciones. Porque no puedo decir, ay, sí, ese simbolito es verdad o es mentira. No. Estamos estableciendo relaciones entre las proposiciones que conforman mi enunciado. Bien, ese es el caso de conjunción. Y lo que vemos en resumen es que solo hay una posibilidad para que mi conjunción sea verdadera, y es que ambas proposiciones o ambos enunciados sean verdaderos. Disyunción. ¿Qué sucede con mi disyunción? Tenemos, recordemos, una inclusiva y una exclusiva, y cada una de estas tiene sus propias reglas y sus propias tablas de verdad. En la inclusiva, si al menos uno de los enunciados simples es verdadero, la proposición resultará verdadera. O sea, vamos a tener más casos de verdadero.
En el caso de que ambos sean falsos, la proposición será falsa. Nuevamente, tabla de verdad, primera columna, proposición 1, segunda columna, conectivo y tercera columna, proposición número 2. Nuestra proposición número 1 dice que es verdadera en la primera fila, mientras que mi proposición 2, la Q, dice que también es verdadera y por lo tanto mi disyunción va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque mi regla dice al menos uno tiene que ser verdadero. En este caso son los dos. Ahora, en la segunda fila, una proposición es verdadera y la otra es falsa. Pero como solo necesitamos un enunciado que sea verdadero, entonces mi disyunción inclusiva es verdadera. En la tercera fila, un enunciado es falso y el otro es verdadero. Y como mi regla me dice que solo necesito que uno sea verdadero, entonces también es verdadero. Y en mi última fila tenemos que uno es falso y el otro también es falso. Y ahí sí, ya mi disyunción inclusiva va a ser falsa. Entonces, a diferencia de mi conjunción, que únicamente tenía un caso en el que era verdadero, en mi disyunción inclusiva únicamente tengo un caso en el que van a resultar falsos, como es en la última fila. Únicamente si ambos enunciados son falsos, va a ser falso. En todos los demás casos, siempre va a ser verdadera. En la disyunción exclusiva, nuestras reglas son que uno de los disyuntos es necesariamente verdadero y el otro es necesariamente falso, ¿ok? En la inclusiva es opcional, en la exclusiva no. Uno tiene que ser verdadero y otro tiene que ser forzosamente falso. De esta manera, nuestra proposición va a resultar verdadera. Entonces, ¿cómo queda su tabla de verdad con respecto a esto? Nuevamente tenemos nuestras columnas, proposición, conectivo, proposición. En la primera fila tenemos el caso de que un enunciado es verdadero y el otro es verdadero. Como mi regla dice que deben de ser de naturalezas diferentes, uno verdadero y uno falso, entonces en este caso es falso. En la segunda fila tenemos que mi primer enunciado es verdadero y el segundo es falso. Ahí sí cumplimos con la regla que leímos y entonces mi disyunción exclusiva es verdadera. En la tercera fila, mi primer enunciado es falso y mi segundo enunciado es verdadero. Nuevamente cumplo con la regla y mi conectivo es verdadero. Y en la última fila, ambos son falsos y por lo tanto ya no se cumple la regla y mi conectivo de disyunción exclusiva termina siendo falso. En este caso de la disyunción exclusiva, tenemos dos casos donde va a ser falso, que es cuando no se combinan enunciados diferentes, porque siempre uno tiene que ser verdadero y el otro tiene que ser falso. Y van a haber dos casos donde mi conectivo resulte falso, que es cuando tengo o dos verdaderos o dos falsos. Bien, mi tabla de verdad condicional. El condicional nos indica que siendo el antecedente o mi enunciado el que pone la condición verdadero y el consecuente enunciado condicionado por el antecedente falso, entonces será falso todo el enunciado y en los demás casos será verdadero. ¿Cómo queda mi tabla de verdad con respecto a esto? Tengo nuevamente estas columnas, proposición, conectivo, proposición 2, y vemos que si combino un verdadero con un verdadero, mi conectivo va a quedar verdadero. Si combino con un verdadero con un falso, mi conectivo va a quedar falso. Si combino un falso con un verdadero, me va a quedar verdadero. Y si combino un falso con un falso, me va a quedar un verdadero. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que proposiciones unidas por este conectivo de la misma naturaleza me van a otorgar siempre un resultado verdadero. Si yo junto dos verdaderos, voy a obtener un conectivo condicional verdadero. Y si yo junto dos falsos, también voy a obtener
un conectivo condicional que sea verdadero. Y en este caso, si yo tengo primero un falso, porque aquí el orden sí importa, y luego tengo un verdadero, mi conectivo termina siendo verdadero. Pero si primero tengo el verdadero y luego tengo un falso, entonces ahí sí mi proposición condicional terminaría siendo falsa. Entonces, en nuestra tabla de verdad condicional únicamente hay un caso de falso y todos los demás son verdaderos. Y eso es lo que debemos de aprendernos para facilitarnos. ¿Cuál va a ser el caso de falso o nuestra excepción? Cuando primero tenemos una proposición verdadera y después una falsa. Y finalmente tenemos nuestra tabla de verdad bicondicional. Nuestra tabla bicondicional indica que si ambos miembros son verdaderos o ambos son falsos, el reducido entero resultará verdadero. En todos los demás casos vamos a estar hablando de proposiciones falsas, de conectivos falsos. Su tabla de verdad vendría siendo la siguiente. Proposición 1, conectivo, proposición 2. En nuestra primera fila vemos la combinación de mi proposición 1 y 2, ambas son verdaderas. Entonces, mi conectivo es verdadero. Pero en mi proposición 2 y en mi proposición 3, estamos viendo que combinamos verdadero y falso. Aquí el orden no importa, siempre van a ser falsas. Y en mi último ejemplo, en mi última fila, combinamos dos proposiciones falsas y mi resultado va a ser verdadero. Entonces, combino verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso y falso, falso, verdadero. Va a ser verdadero siempre que tengamos proposiciones de igual naturaleza y va a ser falso cuando tengamos proposiciones combinadas. Eso es lo que vamos a estar teniendo como nuestro resultado. Ok. Aquí en esta diapositiva les estoy poniendo, no nada más, les estoy poniendo todas las tablas de verdad que acabamos de revisar a manera de resumen como para que las puedan visualizar en una sola diapositiva. Esa la pueden guardar como imagen, la pueden apuntar en su libreta porque nos va a servir para estar realizando nuestros ejercicios de tablas de verdad posteriormente. Y siempre vamos a tener que recurrir a estas tablas para verificar las relaciones dentro de nuestra tabla de verdad. Digamos que son nuestras fórmulas, que son nuestras bases y que si no nos lo podemos memorizar, que probablemente para el final de los ejercicios ya más o menos tengan idea de cómo es la combinación sin necesidad de verlo, pero aún así si no lo podemos memorizar o no tenemos la seguridad de hacerlo sin ver, siempre podemos recurrir a estas tablas para ir viendo mis relaciones. Muy bien. Ok. ¿Cómo vamos a elaborar nuestra tabla de verdad? Para la correcta construcción de nuestras tablas de verdad debemos tener presentes los siguientes pasos. El primero es recordar que nuestras proposiciones o enunciados solamente tienen dos posibilidades: ser verdaderos o ser falsos. Si yo digo el cielo es azul, mi enunciado puede ser tanto verdadero como falso. Y no existe en la lógica una tercera posibilidad. O sea, por cada enunciado, lo que estamos viendo aquí, por cada enunciado tengo dos posibilidades. Si yo, por ejemplo, tuviera dos enunciados, como es en el caso de las proposiciones compuestas, pues ya estoy hablando entonces de 4 posibilidades y así sucesivamente. Si en una proposición compuesta encontramos dos proposiciones simples, recordemos porque mencioné aquí que solo es un enunciado, por ejemplo, P y Q en lugar de solo P, entonces tendremos 4 posibles combinaciones de valores de verdad, porque por cada enunciado tenemos 2. Entonces, si tenemos ahora 2 enunciados, tenemos 4 posibilidades. Si tenemos P y Q y elaboramos una tabla de verdad, se observa lo que acabamos de decir. Ok. P puede ser verdadero, verdadero, falso, falso, y Q verdadero, falso, falso.
Vamos a ver después cómo ordenar estas letritas de B y F cuando estemos practicando nuestras tablas de verdad. En el ejemplo anterior, se observa que solo tenemos dos preposiciones del lado derecho, P y Q, y que esas mismas se encuentran anotadas del lado izquierdo. Además, se observa que en la columna de Q se anotó primero una verdadera, luego una falsa, después una verdadera y después una falsa. Y que en la columna correspondiente a P anotamos dos verdaderas y dos falsas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nosotros queremos combinar estas relaciones. Entonces, de nada nos sirve hacer nuestras columnas idénticas. Y de esta manera las estamos poniendo de forma más aleatoria para poder establecer nuestras relaciones de verdad o falsedad. Se puede comprobar si la combinación de los valores de verdad es correcta si en la tabla P y Q comienzan con verdaderas y terminan como falsas. Ahora, ¿qué pasa si tengo más de dos preposiciones? Que es prácticamente los ejercicios que vamos a estar realizando. Vamos a utilizar la fórmula 2 elevado al número que sea, no siempre va a ser cuadrado, donde n es el número de proposiciones simples distintas. Por ejemplo, si yo solo tengo una, voy a tener dos posibilidades. Entonces veo que mi fórmula que me funciona es 2 a la 1, 2 es igual a 2, fin. ¿Verdadero? Falso. Pero aquí en el segundo dibujo o en la segunda imagen ya tengo dos proposiciones. Y de estas dos proposiciones tengo 4 combinaciones. ¿Por qué 4 combinaciones? Si yo elevo 2 al cuadrado, 2 por 2 es igual a 4. Son mis 4 combinaciones. ¿Qué es lo que estamos contando? Pues vemos V, V, F, F, 4. Y en la Q también 4. Ahora, aquí en nuestra primera imagen tenemos 3 proposiciones, P, Q y R. Por lo tanto, voy a utilizar mi fórmula y voy a elevar 2 al 3, o 2 al cubo. Entonces nos da nuestro resultado de 8, 2 por 2 por 2. Y esto es lo que nos va a quedar. V, V, V y V, 4, F, F y F, 8. 8 por cada una de las proposiciones. Y finalmente 2 lo voy a elevar al 4 y nos va a dar 16 combinaciones. ¿Por qué lo elevamos con el número 4? 2 por 2 por 2 por 2, 16. Porque tenemos 4 proposiciones, P, Q, R y S. Es lo que estamos observando en esta combinación. En este caso se los puse como que en dos imágenes porque no me daban. Okay. Bien. Entonces, en resumen, para la elaboración de una tabla de verdad con más de dos proposiciones, primero identificamos cuántas letras diferentes tenemos en nuestra proposición para poder elaborar la tabla. Aplicamos la fórmula para saber cuántos verdaderos y falsos les vamos a meter. Trazamos una línea horizontal en la que anotaremos la proposición, luego sus letras, sus símbolos y en el mismo orden que están en nuestra proposición. Debajo de cada una de las letras de la izquierda anotamos sus valores de verdad en forma vertical, comenzando por la columna de la derecha. Se anota una B y una F, se cubre el número de renglones según las combinaciones obtenidas. Y finalmente se escribe 2 veces B y 2 veces B en la siguiente columna. Y así sucesivamente. Esto, el paso número 5, vamos a verlo con más detenimiento. Cuando ya estemos en el Word, vamos a platicarlo más que nada en el Word. Cuando ya estemos haciendo nuestras tablitas de verdad y veamos cómo es mejor irlas combinando. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, que fue nuestra parte teórica de las tablas de verdad. Y a partir de la siguiente sección, pues ya vamos a continuar viendo los contenidos y vamos a ir practicando ya como irlos elaborando. El lado un número 9 obviamente va a corresponder a que ustedes puedan realizar una tabla de verdad. No es
realmente excesivamente complicado, pero sí hay que poner especial atención en lo que estamos realizando para poder entender cuál es la estructura y eventualmente espero que ya para la última sesión que veamos tablas de verdad pues ya puedan resolverlo sin ningún problema y hacer su tarea. Muy bien chicos, ¿alguna duda o comentario que tengan para lo que se vio el día de hoy? No, maestra. Ok, bien. El No, siguiente maestra. módulo, como siempre, va a ser Classroom. En su actividad se publica a la hora que inicia el módulo, que es a las 11 de la mañana. Como siempre, es para resolver la actividad al final de la clase y es muy sencillo, únicamente tienen que, las instrucciones es, vimos varios tipos de conectivo, negación, conjunción, bicondicional. Lo único que les estoy haciendo es una pregunta que es, ¿en qué se diferencia mi conectivo de negación con respecto a todos los demás? Ya vimos que es diferente a todos los demás por varios motivos. Lo pueden checar en su PowerPoint o lo pueden checar ahí en internet o en los videos de las sesiones en vivo. Ya vimos varios casos. ¿Por qué? Lo ponen nada más en sus propias palabras según las instrucciones que les puse ahí y ya. Eso es todo, chicos. Y recuerden, si les falla el internet o algo y no pueden entregar la actividad de Classroom a tiempo, simplemente entréguenlo tardío y me ponen una nota, un comentario privado en la tarea. Bien, chicos, pues nos vemos la siguiente sesión y pues mucho éxito para sus exámenes de mañana. Nos vemos, muchachos. Gracias, maestra. Adiós, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Nos vemos. Bueno.